buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, vamos a dar inicio en esta tarde. Seguimos con nuestra serie de la Carta a los Hebreos. Este tema es el tema 34 ya de esta serie, que lleva por título Las dos manifestaciones de Cristo. Repito el tema, las dos manifestaciones de Cristo. Y vamos a nuestra porción de la Escritura, a la Carta a los Hebreos, capítulo 9, verso número 24, por favor. Hebreos 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El escritor de Hebreos, hermano, viene hablando acerca del sacerdocio de Cristo. Él viene hablando con un trasfondo totalmente del contexto levítico. Le hemos venido estudiando el paralelo del Antiguo Testamento con lo que es el Nuevo Testamento. Pero aquí en el verso número 28 voy a referir una palabra importante, una palabra muy importante. Es la palabra aparecerá, que más adelante la voy a extender un poquito más. Esta palabra aparecerá del griego, en el original griego, tiene muchas variantes. Yo en el diccionario Strong encontré 6, 7 variantes, o sea, de ahí se derivan 7 palabras. Pero termina en una misma parte. Dice esta palabra, aparecerá, significa mirar, significa mostrar, significa aparecer y significa ver. Entonces, si regresamos, bueno, ustedes están en 9:28, podemos entenderlo así. Dice, también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de cuántos? De muchos. Y aparecerá. Entonces quiere decir que la segunda venida de Cristo, la segunda vez que Él aparezca, va a ser un acto totalmente visible, algo que se va a mostrar, algo que se va a ver, y va a ser algo contundente, algo que va a marcar el tiempo de una manera impresionante, así como fue la primera venida de Cristo, su primera aparición. Porque hoy estamos en el año 2015, ¿después de qué? Después de Cristo. Entonces, aquí está hablando de algo muy tremendo que va a suceder. Y es una garantía para nosotros como creyentes, porque dice el Apocalipsis que la iglesia, el Espíritu y la iglesia dice, Señor, ven pronto. Es un anhelo de la iglesia que Cristo regrese. Pero vamos a ver un poquito el trasfondo levítico de estos dos versículos. Porque tenemos que ir sobre las bases bíblicas que ya se cumplieron, que ya son una realidad en la persona de Cristo. Y vamos a ver, esto nos va más bien a dar la certeza de lo que va a venir. Porque aquí dice que aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a ver qué significa salvar, a qué se está refiriendo. Entonces obviamente vamos a remontar un poquito nada más algo que ya hemos visto, que hemos estado
pues a raíz de las últimas semanas, entendiendo por la gracia de Dios. Y dice en el verso 24 ahí mismo de este capítulo, dice que Jesucristo ha entrado en el cielo mismo para presentarse ante ¿quién? Ante Dios. ¿Por quién? Por nosotros. Y que ahora, dice el verso 26, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio, dice, el pecado. Ya en el verso número 28, el escritor emplea una palabra que la referí, que es la palabra aparecerá, por segunda vez. Dice que aparecerá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esos tres verbos que he definido, estas palabras que he definido, ¿sí?, hablan de las dos venidas de Cristo o de las dos manifestaciones de Cristo. Una ya se cumplió, otra está por cumplirse. ¿En qué momento se cumplió, terminó la primera manifestación de Cristo? En el momento de la ascensión. Cuando Él asciende a los cielos, en ese momento termina la primera manifestación con la obra a la cual Él vino a ser totalmente cumplida. Todo lo que Dios prometió que iba a suceder, Cristo vino y lo cumplió. Todo lo que era una sombra y figura en el Antiguo Testamento, en lo que era el sacrificio levítico, específicamente en el día de la expiación, Cristo, todo en la persona de Cristo, todo fue cumplido perfectamente. Entonces, ¿en qué momento desaparece de este mundo? ¿En qué momento el hombre lo deja de ver a Él físicamente? En el momento de la ascensión. Pero no termina ahí, ¿no? Sabemos que en el momento de la ascensión Él se presenta ante el Padre, ya lo hemos estudiado, ofreciendo su propia sangre, ofreciendo su propio sacrificio. Y en ese momento se le da un lugar, que dice la Biblia, a la diestra del Padre, un lugar de autoridad, de gobierno, y Él está en este momento como sacerdote, como nuestro sumo sacerdote, intercediendo a favor nuestro. Él está ahí en este momento, ¿sí? Y estamos, pues obviamente, esperando esa manifestación que Él va a regresar. Entonces todo se cumplió. Tenemos que ir un poquito, nada más voy a hacer algunas referencias al sistema levítico y voy a mencionar algunos versículos que nos dan esta afirmación, ¿sí? Vamos a ver un poquito acerca de lo que sucedía en el día de la expiación con el sumo sacerdote. Él entraba también al lugar santísimo dos veces, una vez por año. Él entraba dos veces. La primera vez Él entraba con sangre. Recordemos que Él no podía presentarse en el lugar santísimo sin la sangre, porque la sangre es la santificación. O sea, sigue vigente, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Alguien tenía que pagar. Entonces Dios había establecido, lo hemos hablado, por su gracia, misericordia, estableció el sistema levítico de sacrificios para que Dios permaneciera presente en el pueblo. Y el sacerdote entraba con no su sangre, entraba con la sangre primeramente de un becerro, y él rociaba el lugar santísimo, el propiciatorio, el que representa la presencia de Dios. Entonces él, al entrar con la sangre, él primeramente ofrecía por él mismo. Era un hombre natural como tú y yo, ofrecía por él mismo y ofrecía por su familia. Y al salir, él iba rociando los muebles que vimos hace 8 días, acerca de los muebles, el incensario, el candelabro, la mesa de los panes, que representa cosas espirituales nuestras. Entonces, él iba rociando y entraba la segunda vez. La segunda vez ya entraba con sangre, pero ahora de un macho cabrio. En ese día había 2 machos cabrios. Uno era el que iba a ser sacrificado en el holocausto, y el otro iba a ser dejado en libertad, que tienen representaciones simbólicas. Esos 2 actos se cumplieron plenamente en la persona de Cristo. Y si se cumplieron plenamente en la persona de Cristo, los que hemos creído en Él, los que hoy tenemos la fe en Él, se cumplen también en nuestra persona. Entonces,
Dios ha quitado el pecado de nosotros porque Cristo lo llevó en la cruz, y Dios ha apartado el pecado de nosotros. Ese apartado el pecado quiere decir, Dios ha abierto la comunión con nosotros a través de que Él ha apartado el pecado. Hoy nosotros como creyentes tenemos la entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Todo eso se cumplió en la persona de Cristo. Todo eso que era simbología en el Antiguo Testamento, ¿sí?, se cumplió. Ahora sabemos que Cristo al entrar no tuvo que ofrecer sangre primeramente para limpiarse. Él era santo. Él lo único que llevó, y lo vimos hace varias semanas, Él tampoco llevó su sangre, sino Él llevó en sí el acto de lo que Él hizo. Él llevó las virtudes de la cruz. Entonces no llevó ni su sangre. Entonces Él por la primera vez, ahora Él apareció la primera vez con un propósito: morir para quitar del medio el pecado. Él vino a eso. Él, desde que se encarnó, a través de esa encarnación sobrenatural, en la concepción del vientre de María, Él caminó entre nosotros, hizo su ministerio, y Él murió y todo, pero Él venía principalmente a morir para expiar los pecados del pueblo. Era lo mismo que hacía de manera simbólica el sacerdote en el Antiguo Testamento. Nada más que pues hay unas grandes diferencias, ¿sí? Entonces, así como en el Antiguo Testamento, lo que hacía el sacerdote en el lugar santo era visible al pueblo, porque lo que estaba dentro del lugar santísimo, en el tabernáculo, había un velo de separación. Entonces, cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo, la gente que quedaba fuera únicamente expectante decía, no sabemos, o sea, tenían en conocimiento de lo que Él iba a hacer, pero no lo veían. ¿Por qué? Porque estaba velado, había un velo, literal, un velo de tela, de colores, bueno, eso ya tiene otro significado. Ellos no veían. Cuando salía la primera vez decían, uy, Dios aceptó el sacrificio, o sea, Dios va a poder interceder. Recordemos esta parte, Él era el representante de los hombres ante Dios. Entonces, cuando entraba la segunda vez, pues la gente estaba expectante afuera y decía, Señor, acepta este sacrificio para remisión de nuestros pecados. Entonces, cuando salía, la gente decía, gloria a Dios, Señor, gracias, ¿no? Entonces, hoy estamos en esa parte, hermano, a donde Cristo entró al lugar santísimo, ascendiendo a los cielos, al ámbito espiritual, al ámbito eterno, y lo dejamos de ver. Hoy no lo vemos, ¿estamos de acuerdo? Pero sabemos que Él, espiritualmente sabemos que Él está ahí como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Y estamos simbólicamente, como el sacerdote en la segunda entrada, estamos esperando que salga y decir, Señor, que salga, o sea, porque era un beneficio para el pueblo que el sacerdote saliera. Entonces, la primera vez que Él apareció para morir. Él vino a morir en la cruz para la remisión de nuestros pecados, para la remisión del pecado en sí, de todo el hombre, ¿no? Entonces, vemos que hay actos que son públicos en Dios y actos que son velados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué acto es velado para ti, para mí en este momento? Cristo intercediendo. Sabemos que está, no lo vemos, pero los fundamentamos en la palabra y en la fe. Sabemos que Él está ahí. Entonces, hay actos que son públicos y actos que son velados. Ahora, es importante entender esto porque hoy se ha manejado y se ha corrido esto, que la segunda venida de Cristo va a ser algo como místico, algo así como, pues no sé, raro, ¿no? No va a ser nada ni místico, ni nada invisible, como algunos lo quieren mencionar. Va a ser algo que se va a ver. O sea, la segunda manifestación de Cristo no va a ser un acto velado, va a ser un acto plenamente público, así como fue la cruz. La cruz fue pública, fue abierta, todos los que estuvieron ahí lo vieron cómo fue traspasado, vieron cómo derramaba la sangre, vieron cuando le abrieron el costado, todo eso vieron cuando pedía perdón al Padre por esto. Padre, perdona porque no saben lo que hace. Pero a lo que me quiero referir es que la segunda venida de Cristo va a ser algo totalmente público, visible, ya que la Biblia así lo maneja. Vamos a una cita
que nos aclara esto. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso número 7. Repito la cita, Apocalipsis capítulo 1, verso número 7. Es una cita contundente. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo que dice, le verá. Es tremendo, ¿no? Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, dice la Biblia, sí y amén. O sea, él vendrá y todo ojo le verá. Entonces, con este preámbulo un poquito de lo que hemos venido viendo, podemos entrar más plenamente a la primera manifestación. Dice, de la manera que está establecido para los que hombres. Es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque nuestra fe dice y creemos que el Cristo que murió en la cruz era totalmente hombre y divinamente Dios. O sea, tenía que pagar un nombre por los hombres. Habían pagado ya muchos animalitos, muchos becerros, becerras, cabrios, pero eran actos simbólicos. Pero tenía que pagar un hombre sin pecado en la cruz. Entonces, eso es una parte fundamental de la fe cristiana. ¿Sí? De la manera que está establecido para los hombres. Entonces, cuando Cristo se encarna, cuando Dios se encarna, se somete a esa parte que había establecido el Padre. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto que viene, el juicio. Así también Cristo, dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces, es muy importante entender esto, porque Cristo se ofreció una sola vez porque era auténticamente hombre. Y Dios había decretado que todo el ser humano muera una sola vez. Y no, hermano, muchas veces. O sea, el hombre nace una vez y tiene una sola muerte. Y después de esa muerte, inevitablemente viene el juicio. Algo así como esto está, mira, para nosotros que lo hemos oído, que por la gracia de Dios hoy entendemos, pero este es uno de los puntos tan difíciles de compartir al mundo. Son de esos puntos absolutos de Dios. El hombre nace una vez, vive una vez, muere una vez, y después de eso inevitablemente viene el juicio a todo hombre. Entonces es importante entender esto, ¿sí? Porque así Dios lo decretó. Y entonces aquí, hermano, pues tiramos, bueno, la Biblia tira una de las cosas que se ha difundido sobre todo en el siglo pasado y este siglo, que es la famosa reencarnación, sobre todo basado en las religiones orientales. Entonces, aquí nuestro texto afirma con claridad, hermano, y con contundencia, que está establecido que mueran una sola vez. Y después de esta muerte, nadie vuelve a nacer, y viene un juicio que se entiende que es como va a haber la necesidad de darle cuentas al Creador, y ese juicio va a haber un veredicto sobre nuestra vida. Ese veredicto nos va a determinar a dónde pasaremos la eternidad. Y Dios ha preparado para la eternidad un lugar para los justos y un lugar para los injustos. Así Dios lo ha determinado. Esto está bien pesado, hermano. La verdad, esto está así como que ¿cómo? O sea, toda persona que no ha puesto la fe en Cristo ya no tiene oportunidad de salvación. Al momento de morir, la respuesta es ya no. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Entiendes esto?
¿Entiendes la necesidad de lo que tú hoy como creyente sabes, conoces, entiendes? La necesidad que tienes de crecer en el conocimiento de la verdad para ir a predicar con fundamentos a las personas, porque lo que hace nacer de nuevo es el Evangelio. A la gente no la hace nacer de nuevo espiritualmente, no la hace nacer una emoción, lo hace nacer la predicación del Evangelio. Y eso es fundamental, que hoy tú y yo lo creamos, lo vivamos y lo entendamos también. Ahora, vamos a hablar del Cristo hecho carne. Dice que todo hombre después de la muerte viene el juicio. ¿Por qué el juicio a todo hombre después de la muerte? ¿Por qué el juicio a todo hombre después de la muerte? Pues es fácil la respuesta, hermano. Por el pecado que hay en él. El pecado es transgresión a la ley de Dios, a la verdad de Dios. Y todo hombre que es pecador, cuando muere, tiene que ir al juicio de Dios. Entonces, este juicio a Cristo como hombre queda exento, porque Él nunca fue pecador. Él fue un ser santo, Él siempre fue un ser sin pecado, fue un hombre que se condujo sin mentira, sin doblez, fue un hombre totalmente en santidad. Entonces, Él como hombre queda excluido del juicio de Dios. Y esto es algo que también lo tenemos que entender, porque la Biblia así nos lo muestra. El mismo Padre, cuando Cristo se bautizó y cuando Cristo hubo una transfiguración de Cristo, el mismo Padre desde el cielo habló y determinó qué veredicto tenía sobre el Hijo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso número 17. Repito la cita, Mateo 3, verso número 17. Hablando el Padre sobre el Hijo. Aquí este versículo es sobre el bautismo, cuando Él se está bautizando. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué dice? Complacencia. Aquí el Padre hablando sobre el Hijo. Ahora, aquí, en este versículo como el que vamos a leer, Cristo está como hombre, está aquí en este mundo, está encarnado totalmente. Vamos a Mateo capítulo 17, verso número 5. Mateo 17, 5. Mientras Él aún hablaba, habla de la transfiguración, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él, ¿qué dice? Oíd. El Padre hablando acerca del Hijo. Entonces, otra de las evidencias que la Biblia nos muestra de que Él no fue sujeto al juicio es que Él al tercer día resucitó. Entonces Él no fue sujeto al juicio del Padre que todo hombre está esperando a partir de la segunda venida de Cristo. Entonces, no nomás apunta eso la Biblia, sino la misma Biblia dice que Dios va a juzgar a los hombres por medio de Cristo, a través de Cristo, que a Cristo le ha dado esa potestad de juzgar a los hombres. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 22, Juan 5, 22. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso número 22. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Juan 5, 22. ¿Estoy bien? Ahora vamos a la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 16. Romanos 2, 16. En el día en que Dios juzgará, ¿por quién? Por Jesucristo, los secretos de los hombres, conforme dice el apóstol Pablo a mi evangelio. Entonces, el versículo 27 de Hebreos
cuando afirma acerca del juicio al hombre, este versículo no aplica al hombre Cristo, cuando Cristo se hizo hombre. Pero en cambio, hermanos, a todos los hombres está decretado de parte de Dios que después de la muerte viene el juicio. Vamos a verlo bíblicamente. Vamos a Génesis capítulo 2, verso número 17. Génesis 2, verso número 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice el Señor? Ciertamente que morirás. O sea, está decretado a los hombres. Quiero que lo entiendas, hermano, porque esto es uno de los absolutos de Dios. Pablo en la carta a los Romanos dice que no hay ni uno, todos son perversos, no hay un solo hombre que se pueda salvar a sí mismo, y Dios ha puesto el único camino de salvación, que es Jesucristo, es la palabra de Dios, es la cruz de Cristo. Entonces tienes que entenderlo esto, porque tú debes de moverte en ese ámbito espiritual sabiendo que Dios es justo. Porque cuando tú le hablas de esto, por ejemplo, a una persona que no es nacida de nuevo, y lo primero que le hablas es del juicio, y le quieres hablar del amor de Dios, pues va a chocar, va a decir, a ver, me estás hablando de un Dios que ama, pero por otro lado me dices que a este Dios que dices que ama, si no le creo me va a mandar al infierno. Entonces, si tú no tienes respuesta, pues te vas a acabar hecho bolas como el incrédulo, O sea, Dios decretó esto desde el principio, y es una realidad para todo hombre. Nadie va a escapar de la muerte. Todo hombre verá la muerte. Y si Cristo viene en un tiempo y va a haber hombres que no mueran, ellos pasarán a una transfiguración instantánea. Pero así está decretado, hermano. Y es algo muy fuerte de la Biblia, porque, te lo vuelvo a repetir, esto es algo que son los absolutos de Dios. Así como Dios dice, hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. Son absolutos fuertes de Dios. Entonces, Cristo vino la primera vez, decíamos, para morir. Él murió con la finalidad de llevar los pecados, dice, de muchos. Y esta palabra llevar, estoy citando parte de lo que leímos de Hebreos, la palabra llevar es muy significativa. Esta palabra llevar es un sinónimo de quitar. Y este quitar del medio, como dice el verso 26 ahí de tu Biblia, dice, se presentó por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio, ¿qué dice? El pecado. Entonces, esta palabra llevar o quitar es muy significativa. Es una palabra importante en la Biblia, ya que esta palabra apunta totalmente a la obra expiatoria de Cristo. O sea, nadie puede ni llevar ni quitar el pecado del hombre que no sea el sacrificio de Jesucristo. Nadie. Y decía yo al principio, Cristo cumplió las dos partes. Cristo cumplió la parte del macho cabrio, que era llevado al holocausto, era cortar. Primeramente el sacerdote confesaba los pecados del pueblo, y el sacerdote de manera simbólica ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrio. Después de que el sacerdote le depositaba los pecados, lo degollaban, derramaba toda la sangre, era partido y era puesto en el holocausto, y era totalmente llevado a la ceniza. ¿Eso qué le sucedió a Cristo en la cruz? Exactamente lo mismo. ¿Y qué sucedía con el otro macho cabrio? El sacerdote inmediatamente ponía los pecados del pueblo. Un hombre sacaba al macho cabrio del campamento, lo llevaba a una distancia, lo soltaba en el desierto, y ese animal se perdía. ¿Qué representa esto? Que el sacrificio de Cristo lleva totalmente el pecado ahora de la iglesia. Por eso la iglesia hoy tiene comunión con el Padre. Ahora vamos a ver esto que estoy hablando, que se cumplió en la persona de Cristo,
vamos a verlo bíblicamente ya en el Nuevo Testamento. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso número 22. Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 22. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no, que dice, amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Verso número 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿En dónde, hermano? Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste, que dice, sanados. ¿De qué fuimos sanados, hermano? Del pecado, del ámbito moral. Ha restaurado vuestras conciencias para que podamos servir al Dios vivo. Entonces, fuimos sanados del ámbito moral. Otro versículo que nos enseña esto acerca de lo que representado por el primer macho cabrio, ¿no? O sea, que Cristo pagó en la cruz todo. El Evangelio de Juan 1:29. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso número 29. Dice, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué quitó el pecado? Porque todo el pecado fue sobre de él en la cruz. Entonces aquí vemos cómo el primer macho cabrio es totalmente cumplido en la persona de Cristo. Ahora, vamos a ver cómo también representa lo que Cristo vivió con el segundo macho cabrio, que el pecado es alejado del hombre para que tenga comunión. Ahora voy a citar dos versículos que son sorprendentes del Antiguo Testamento en la manera en la que Dios nos habla, para que nosotros entendamos que el sacrificio de Cristo, que Él llevó los pecados por nosotros y Dios los apartó totalmente de la iglesia, de los que hemos creído, por lo cual hoy tenemos esa comunión con el Padre. A través de Cristo hemos restaurado esa relación que se rompió en el momento de la desobediencia. Entonces son dos versículos que son tan claros que se pueden entender de una manera muy sencilla. Vamos al libro de Salmos, Salmo 103, verso número 12. Salmo 103, verso número 12. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras, ¿qué? Rebeliones. Fíjate, ¿es entendible para ti, para mí o cualquier persona ver la lejanía entre el oriente y el occidente? Totalmente entendible, ¿eh? O sea, cómo Dios nos habla con un idioma tan comprensible, ¿no? Vamos a ver otra cita. Y esta cita sí está en tu Biblia, ¿eh? Sí la saqué de ahí. Vamos a Miqueas, capítulo 7, verso número 19. Miqueas 7, 19. Sí está en tu Biblia, ¿eh? Sí lo tomé de ahí. Está entre Génesis y Apocalipsis, rápidamente. Ya estamos ahí, en Miqueas 7, 19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros, ¿qué? ¿Qué tan lejos está el profundo del mar? ¿Sabes cómo sí nos habla Dios en esta parte tan hermosa de lo que hizo Cristo en la cruz? Que ha restaurado la relación con Dios, llevando Él el pecado y quitando de en medio entre Dios y nosotros el pecado. ¿Ves por qué si la Biblia dice que los que hemos creído hoy tenemos la entrada al trono de la gracia para llevar nuestras peticiones y obtener socorro de parte de Dios? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Es una realidad, que está ahí bíblicamente y tan clarito, así que mira, así como está de un lado a otro, así ha apartado la rebelión entre tú y yo, dice el Señor. Y toda tu vida pasada, llena de pecado, llena de lo que fuera, yo la he olvidado al grado que la he aventado a lo profundo del mar. Y hoy
te puedo escuchar. Hoy porque has creído en mi Hijo, tengo comunión contigo. Hoy porque has creído en mi Hijo, te escucho, te puedo oír, te puedo contestar, te puedo hablar. Porque hablar de que Dios le habla al hombre, pues tiene que haber nacido de nuevo, ¿no? Si no hay nacimiento, pues no hay comunión con Dios. Entonces, todo esto, hermano, se cumplió plenamente en la persona de Cristo. Obviamente, pues se entiende que para que se cumpla esto en la vida del hombre tiene que haber un nacimiento de nuevo. Si no hay un nacimiento de nuevo, si no hay un reconocimiento del pecador, del pecado, si no hay una confesión, pues no existe esta parte. Entonces, hasta aquí, hermano, ¿sí? ¿Ha quedado claro lo que vino a hacer Cristo la primera vez que se manifestó? Vino a quitar del medio el pecado. Vino a abrir un camino nuevo y vivo para nosotros como iglesia. Y podemos hoy tener comunión con Él. Entonces, hasta aquí queda claro bíblicamente que toda la sombra del Antiguo Testamento que era en el día de la expiación fue cumplida perfectamente en la persona de Jesucristo. ¿Estamos bien? Le damos gloria a Dios porque el Dios no miente. ¿Estamos de acuerdo? Él lo prometió y está hoy. Nosotros somos la evidencia de esa primera manifestación, porque los que hemos creído estamos aquí. Los que hemos creído tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva vida en Cristo. Y le damos gloria a Dios por eso. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Ok. Ahora vamos a ver la segunda venida, la segunda aparición, que aquí hay cosas que debemos de entender porque no ha sucedido. Dice, y aparecerá por segunda vez. Ya vimos que será visible totalmente, sin relación con el que dice pecado, para salvar a los que le esperan. Esta palabra esperan aquí, del griego, significa esperar totalmente, significa esperar y significa aguardar. Ok, hasta ahí está claro, ¿no? Estamos esperando totalmente, estamos aguardando la segunda manifestación de Cristo. ¿Estamos hasta ahí bien? Ok. Esta carta de Hebreos tiene dos caminos importantes que al final de la carta, durante los próximos 6 meses que vienen por delante, la podemos llegar al final, o un poquito más a lo mejor. Vamos a entender estos dos caminos claros que tiene la carta. Y que son dos cosas muy claras que el escritor manifiesta. Primeramente, es la seguridad de que Cristo va a regresar por la iglesia y que todas las promesas que Él le ha dado a la iglesia se van a cumplir. Absolutamente todas. O sea, podemos mencionar entre muchas, podemos mencionar 2 que son impensables, incalculables, pero que por fe y por esa convicción de que tenemos de Dios las podemos creer. Que cuando Él venga, este cuerpo va a ser regenerado. Y ya no voy a luchar más con el pecado. O sea, va a venir esa regeneración, esa justificación plena y cabal a mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Y que esa justificación, esa regeneración a mi cuerpo me va a dar la entrada a recibir toda la herencia que tengo hoy por ser hijo de Dios. Entonces, ese es el énfasis, uno de los énfasis que marca el escritor, que ya prácticamente lo estamos terminando, esa parte. Vamos a entrar a la segunda parte, ¿sí? de este énfasis, a partir ya del capítulo 10 en adelante, a donde habla esta carta sobre nuestra responsabilidad que tenemos como creyentes mientras Cristo regresa por nosotros. Porque yo hasta donde he buscado, no existe el ministerio de la silla, no existe que esperemos a Cristo cruzado de brazos, y no existe que vivamos de manera mediocre en el ámbito espiritual. Hasta donde yo he buscado no existe eso. Yo veo una vida cristiana
en crecimiento. Yo veo una vida cristiana en constante movimiento, en constante madurez. Yo veo una vida cristiana con convicción. Veo una vida cristiana con convicciones muy plenas de nuestra vida. Y veo una vida cristiana con perseverancia hacia las cosas de Dios, bíblicamente. Eso es lo que yo veo. Entonces, hoy el escritor no da énfasis a eso, ya llegaremos. Y vamos a ver partes muy fuertes, textos muy controversiales que habla que si pecamos de manera voluntaria, habla de que tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Habla de que les tengo que hablar como a niños cuando todos ustedes ya deberían de ser maestros. Pues habla de cosas muy fuertes que iremos por la gracia de Dios en los próximos meses entendiendo. Pero ahorita me voy a enfocar al énfasis que viene en ese día que Cristo va a venir por la iglesia y que va a ser un acto tremendo ese momento, cuando Él se aparezca. Para muchos, ese día va a ser un día de horrenda expectación de juicio. O sea, van a ver a ese Dios glorioso como un juez, un juicio de hervor de fuego, que ese día dice la Escritura que Él va a devorar a sus adversarios. Para muchos va a ser eso. Muchos que desde la creación del hombre, que han rechazado el mensaje de la cruz. Ese día va a venir Dios, todo ojo lo verá al sonar de las trompetas. Imagínate, ya no va a venir como hombre, sino va a venir como el Dios Todopoderoso, como Juan lo describe en el Apocalipsis, con ojos de fuego, con pies de bronce, con una voz como espada. Ese día va a ser el día que venga, y ese día, repito, va a ser para los incrédulos una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que hará devorar a todos sus adversarios. Pero para los creyentes en Cristo tendrá un significado diferente, un significado totalmente diferente. Y ese es el sentido que vamos a ver el día de hoy. Ya que nosotros, los que hemos creído, ya hemos sido juzgados en la persona de Jesucristo. Ya no vamos a estar al juicio. Pero escúchame bien, y quiero que me entiendas. No vamos a estar sujetos al juicio de la ira del hervor de Dios. Pero también la Biblia nos dice que le vamos a dar cuentas de nuestra vida. Aunque no digan amén. Vamos a dar cuentas de todo lo que hemos hecho en esta vida. Y para muchos pues va a ser un día, los creyentes va a ser un día de regocijo, de gloria. Pero para muchos también va a ser un acto de vergüenza. Te vuelvo a repetir. Vamos a darle cuentas a Dios. Y quiero hacer un énfasis en esto, un poquito, nada más. Ya llegaremos a donde hablaremos más de esto. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? ¿Quiere decir que escuchas la voz de Dios? ¿Sabes cuando Dios te habla? ¿Sí? ¿Y sabes entonces ya en este momento cuando sí estás desobedeciendo? ¿Sí o no? Bueno, pregúntate ahorita, en este día, cuando Él venga, ¿con qué te podrás justificar de lo que hoy estás desobedeciendo? Y mañana y pasado y has desobedecido. ¿Habrá alguna excusa que le podamos dar? Fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Y tenemos que, pues en la gracia de Dios, pedir misericordia y entendimiento de esto.
Porque hoy la vida cristiana nos enseña que ya el pasado no podemos hacer nada. ¿Alguien puede cambiar el día de ayer? Pero sí puedes cambiar cosas para ahorita, ¿verdad? Y para mañana también. Es muy importante que lo entiendas, hermano. Hablando de que nosotros como creyentes ya no vamos a estar en el juicio de Dios, porque ese ya fue efectuado para nosotros en la cruz. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso número 24. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso número 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. Gracias, Señor, ¿no? El Evangelio de Juan 3:18, por favor. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo ¿de quién? De Dios. Entonces, el énfasis del autor en esta parte es que Él viene a salvarnos. Así dice el texto, ¿no? Dice que Él viene, citando el último versículo, es el 28, ¿estoy correcto? Dice, Él viene a salvarnos a todos los que esperamos. Esta palabra, salvarnos, del griego es la palabra soteria, que significa rescate o seguridad. Fíjate, rescate o seguridad física o mental o moralmente. O sea, Él viene a cumplir lo que nos ha prometido, que la justificación de nosotros se va a cumplir plenamente. Ya nuestra salvación en aquel día será completa a través de la glorificación que Él hará en nuestro cuerpo. Y todo se completará, todo será perfecto y todas las promesas en ese momento se van a cumplir totalmente a nuestro favor. ¿Sí? Entonces, Dios ya en el ámbito espiritual ya lo dijo. Ya lo estableció, porque Él mismo en la cruz, en el momento de terminar la obra de redención, al hombre dijo, consumado es. Entonces eso ya está totalmente cumplido. Entonces quiere decir que las dos cosas que nos hacen falta a ti y a mí como creyentes, cuando venga Cristo se cumplirá. ¿Cuáles son las dos cosas? Nuestra perfecta transformación a la imagen de Él y nuestra plena entrada en la herencia que Él nos ha prometido. Se van a cumplir. Ese día para muchos va a ser el lloro y el crujir, lamentación, pero para nosotros va a ser cumplir lo que Él nos ha dado, lo que nos ha prometido, y ya no estaremos más en este mundo padeciendo y sufriendo, porque aún a pesar de aquí siendo hijos de Dios, pues tenemos persecución, tenemos enfermedad, pues tenemos muchas cosas. Eso se va a terminar plenamente cuando Él venga, ¿no? Ya nos estaremos con Él, seremos arrebatados, la Biblia dice, estaremos con Él y ya le veremos a Él, conoceremos cómo fuimos conocidos. O sea, todas esas cosas se van a cumplir. ¿Estamos de acuerdo ahí? Hasta ahí es claro lo que la Biblia nos menciona. Pero hay un poquito más acerca de esperar. Eso es donde quiero reafirmar. Porque hay una gran diferencia en cómo estoy esperando la segunda venida de Cristo. Esa es la gran diferencia. Porque hay diferentes formas de anhelar o de esperar algo. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Has anhelado algo en tu vida? Si haces, ay, que esto se cumpla, que se cumpla, ¿no? Y estás ahí anhelando. Y otras cosas, pues las esperas. Bueno, pues si se dan hoy, qué bueno. Si se dan mañana, pues está bien. Si, Señor, si tú quieres que esto llegue durante un mes, pues
tú proveerás, pero hay cosas que anhelas y quieres que se espere. Ok, con este énfasis de esperar, porque estamos esperando la segunda venida de Cristo, ¿es una realidad? ¿Sí o no? Ok, la pregunta es aquí, ¿cómo estamos esperando esta segunda venida de Cristo? ¿O realmente la estamos esperando? Pablo, en la carta a los Filipenses, él dice lo siguiente. Vamos a Filipenses, capítulo 3, verso número 21. Filipenses 3, 21. Filipenses 3, 21 dice: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde, hermano? En los cielos, en las promesas de Dios, en las verdades, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, fíjate lo que dice el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ok. Este verbo que utiliza aquí el apóstol Pablo, esperemos, desafortunadamente en el original, en la traducción no hace el énfasis que maneja la traducción, el lenguaje original. Este texto lo podríamos traducir de esta manera. Dice: para salvar a los que esperan con ansia la segunda venida de Cristo. O sea, nosotros como iglesia no solamente estamos esperando que Cristo venga, es una promesa, sino debemos estar ansiosos por la segunda venida de Cristo. Ok, debemos estar ansiosos. Para esto hay otra porción en la escritura del apóstol Pablo que nos va a aclarar más esto. Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso número 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso número 8. Dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice el apóstol Pablo, sino también a todos los que, ¿qué dice ahí, hermano? A todos los que aman, ¿qué dice? Su venida. Y aquí es la parte importante. ¿Estás esperando la venida de Cristo o amas la venida de Cristo? ¿Tienes esperanza en esto o nada más estás dejándote llevar por las circunstancias? Pues en lo que Él viene, pues un poquito de mundo no cae mal, ¿verdad? En lo que Él viene, pues le damos un poquito rienda suelta a las cosas del mundo, a la carne, pues no pasa nada, somos salvos, ¿no? Tenemos la promesa de Dios, ¿no? O sea, la salvación no se pierde, piensan muchos. Si es una verdad. Pero ¿por qué aquí no dice, sino también a todos los creyentes que esperan su venida? ¿Por qué dice a los que aman su venida? ¿Sabes por qué? Porque hay una gran diferencia entre solamente estar esperando y entre verdaderamente desear el regreso de Cristo. Hay una gran diferencia. Totalmente. La visión de la iglesia debería de ser una esperanza con prontitud y un verdadero anhelo que Él regrese pronto por nosotros. Esa debería de ser la visión de la iglesia. Eso debería de ser en este momento algo que estuviéramos con fervor en nosotros. Pero desafortunadamente es algo que no estamos viviendo. Y te voy a decir por qué. Porque si estuviéramos ahorita amando con fervor la segunda venida de Cristo, estuviéramos metidos en un servicio fiel a la obra de Dios aquí y en todo momento. Pero desafortunadamente no es verdad. Hoy se vive, hoy la iglesia parece que está metida en una hamaca con airecito.
tranquilita. Pues, ¿tienes asegurada tu herencia en Dios? Si ya creíste, si ya naciste de nuevo, tienes asegurada tu herencia en Dios. Pero mientras esto sucede, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Sabes que muchos aparentan como si estuvieran con los brazos cruzados si hoy viniera Cristo? No, pues que venga. El mundo necesita quien les predique. ¿A quién le mandamos, hermano? ¿Quién dice yo para ir a predicar? Más de una emoción. Porque para que tú te levantes de tu lugar y salgas a predicar, tienes que tener conocimiento de las verdades de Dios. No nomás es decirle que Dios les ama, no nomás es a decir que Dios murió en la cruz por ellos. ¿Y por qué murió? Si yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Te va a decir, es que eres pecador. No, yo no me meto con nadie. Yo no le echo mal a nadie. ¿Cómo le explicas? Y todavía te dice, yo hasta ayudo a la gente. ¿Cómo le explicas que el mal lo trae en su carne? Es una gran diferencia, hermano. Si verdaderamente entendiéramos que le vamos a dar cuentas, estaríamos fervientemente sirviéndole el día de hoy a Él, para presentarnos ante Él como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Es una gran diferencia, hermano, una diferencia enorme. Yo quiero que reflexiones en esta tarde. ¿Qué estás haciendo en tu vida espiritual para que cuando Él venga tú no te sientas avergonzado cuando estés en la presencia de Él? Porque es bien sencillo decir, esperamos a Cristo, sí, gloria a Dios, y es una promesa y Él lo va a cumplir, Él vendrá. Y ese día, los que hemos creído, los que ya tenemos el sello del Espíritu, todo lo que ha prometido se cumplirá, no faltará nada. Pero bien, mientras Él viene, ¿qué? ¿Nos cruzamos de brazos? Cuando dicen hay que enviar a alguien, volteamos al de lado y le decimos, ¿te hablan a ti? O verdaderamente decimos con conciencia, con madurez, heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque para emociones y para cuestiones, pues todos estamos bien dispuestos. ¿Sabes qué es? Envíame a mí, Señor, estoy dispuesto a pagar el precio por tu verdad. Eso se llama eso. Pero es una triste realidad en donde estamos sumergidos en los últimos años a nivel iglesia, no congregación. Todos los ámbitos están iguales. No estamos dispuestos a servir en lo absoluto en la obra de Dios sin que haya en ese momento algo de beneficio para nosotros. Porque luego piensan servir y cuánto me van a pagar. ¿Sabes que hay muchos lugares donde la gente va y predica y hace todo con sus propios medios? Bien, mientras Él viene, ¿qué estamos haciendo, hermano? Él va a venir, es una realidad, y le damos gloria a Dios. Y la iglesia y el Espíritu dice, Señor, ven pronto. Pero si el Señor tarda 1000 años, tarda 100 años, tarda un día, tarda un mes, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Verdaderamente hoy, hermano, reflexiona, ¿tu vida glorifica a Dios? Hoy mujer sujeta, mujer que sabe sujetarse al varón, no importa que no sea cabeza, aunque sea cabezón, tú te sujetas. ¿Glorificas a Dios? Igualmente tu hombre, no importa que ella sea chismosa como sea, dice, trátala como vaso frágil. Hijo, ¿cuántos hijos hay aquí que vienen con sus padres? ¿Verdaderamente te sometes a tus padres? ¿Honras a tu padre y a tu madre?
Es ahí la realidad. Estamos glorificando en lo que Él viene. Estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer a cada uno de nosotros. O seguimos volteando al de al lado y diciendo, pues ahí te hablan. Es una realidad, hermano. Pero al mismo tiempo te quiero decir, es una tristeza. El mundo necesita conocer de Cristo. Y la única manera que yo conozco para que conozcan es la predicación del Evangelio. ¿Y a quién irá? ¿A quién ha mandado el Señor para esto? Fíjate, la Biblia dice que cuando nosotros creemos, venimos a ser soldados de Dios. La Biblia dice que cuando tú y yo creímos, somos obreros de la obra de Dios. Hoy parecemos puros ejecutivos, no queremos ser nada y queremos mandar. Obreros entiende ensuciarse las manos, ¿no? Trabajar físicamente. Hermano, quiero que analices esto. Él vendrá cuando Dios prometió que Cristo iba a venir, lo cumplió todo. Él ha prometido que regresará y ha prometido que tú y yo, aún siendo creyentes, ya no estamos sujetos al juicio, pero ha prometido que le vamos a dar cuentas. ¿Qué estamos haciendo para esto? ¿Cruzados de brazos? Nada más viendo a ver quién hace. Viendo pues cómo suceden las cosas allá afuera y pues que sucedan. Hermanos, necesitamos retomar muchas cosas como creyentes. Y una de esas que tenemos que retomar el día de hoy es a lo cual Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. A cada quien. Aquí no importa que seas pastor, no importa que seas maestro, no importa. Aquí somos hijos, como hijos nos ha dado dones y nos ha encomendado una tarea a cada uno de nosotros. ¿Estamos cumpliendo con eso? ¿O no? Porque la vida, hasta donde yo veo bíblicamente, no hay una vida de estancamiento. Yo hasta donde veo, Dios añade a nuestra vida. Y muchos empezamos a hacer y con el tiempo vamos dejando. Al final acabamos sentados en una silla. Y ese es el sentir de mucho tiempo, hermano. Te quiero leer un versículo que va a apoyar todo lo que estoy hablando y que quiero que lo analices, que te lo lleves en tu corazón, que lo estudies en tu casa, que lo ores a Dios y que Dios te muestre esto que estoy hablando. Porque sí, podemos gritar de júbilo y decir, sí, Señor, vas a venir, y anhelamos y ahorita oramos y nos postramos y lloramos, Señor, ven. Y sí vendrá. Pero mientras Él venga, ¿qué? ¿Seguiremos calentando la silla de cada domingo, amado hermano? Y eso sí es que vienes el domingo. Que para muchos venir el domingo es un domingo sí, 3 no. Esa es la realidad de la iglesia. Para muchos el congregarse es cuando pueden y cuando quieren. Cuando la Biblia dice que es parte de nuestra comunión el congregarnos. Para eso Dios hizo estos lugares, hermano. Pero sin embargo, no estamos haciendo el trabajo. No vi cuántas personas nuevas vinieron el día de hoy. Pero si hay aquí alrededor de 200 personas sentadas en este auditorio en este momento, por lo menos debería de haber de 30 a 50 personas nuevas invitadas por ustedes. Pero es trabajo personal. Hermano, el mundo no va a cambiar, pero la gente se puede salvar. Cuando Él venga, para muchos va a ser horror, muerte. Pero si tú les has predicado, la sangre de ellos estará limpia de tus manos.
Es algo bien fuerte esto, hermano, porque estamos aquí esperando y nos congregamos y tenemos una vida tranquilita. ¿Cuántos están gozosos por ser hijos de Dios? Amén, ¿verdad? Porque Dios no nos ha dejado, Dios nos ha provisto, Dios trata con nosotros, pero no nos oprime más allá de lo que podemos resistir. Y nos moldea y trata con nosotros, nos suple, nos enseña su poder, su gracia, su misericordia. Está bien, gloria a Dios, pero nosotros, ¿qué le regresamos a Dios? Como iglesia, ¿qué hacemos por predicar, por salir a hablar de las verdades de Dios? ¿Qué les has platicado a tus vecinos, a tus familiares? Todo. Pero ahorita ya estamos entrando a los tiempos buenos para la predicación de la familia. Ya vienen las fiestas, ya pasamos la primera. Sí, vamos a dar el grito, echa el grito, pero yo te voy a hablar de Cristo. Pero si no te capacitas, si no te preparas espiritualmente, no vas a poder contestar las preguntas que ellos te van a decir. Como yo te dije hace un momento, yo no soy pecador, yo a nadie le hago mal, yo con todos me llevo bien, hasta doy de mi dinero, te van a decir. ¿Qué les vas a contestar? ¿Qué les vas a decir? Y lo único que les puede salvar es la predicación del Evangelio. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso número 1. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso número 1. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de ¿quién? De Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes, que dice, a Él, porque le veremos tal como Él es. Y ve lo que dice el verso número 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice ahí, hermano? Se purifica ¿a quién? A sí mismo. Y así como Él es puro. Esta es la realidad. Esto cambia en que estoy esperando a que verdaderamente estoy amando la venida de Cristo. Y tanto estoy amando que cuando yo sé que Él va a venir, quiero que me encuentre aprobado delante de Él. Pero es personal. Nosotros seguiremos como pastores en Casa de Oración Ciudad de México haciendo nuestro trabajo con todas nuestras imperfecciones como hombres. Con todas nuestras imperfecciones seguiremos estando para los estudios, levantando maestros. Fíjate, tenemos planeado ya el instituto del año 2016. Ya tenemos las fechas, las materias, tenemos todo ya listo. Lo único que nos falta son los alumnos. Pero te voy a decir algo, hasta ahí queda mi trabajo. El que vengas ya es tuyo. Es la única manera que yo entiendo esto. Tenemos instituto aquí, instituto allá, todo está organizado, estamos trabajando como es a lo que Dios nos ha llamado. Con todas, repito, nuestras imperfecciones, porque somos imperfectos como cualquiera de ustedes. Y también tenemos luchas, y también nos enfermamos. Pero sabemos el llamado y queremos presentarnos de manera personal delante de Dios. Y es lo que yo te quiero transmitir el día de hoy. Tú no vas a dar cuentas por mí, ni yo voy a dar cuentas por ti. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Seguiremos todavía con el ministerio de la silla? Para seguirle poniendo tu nombre ahí. No te preocupes, te la apartamos, hasta te la pintamos del color que quieras. Si le vas a la América, ahí sí no, pero del color que quieras. Ay, Señor. Termino con el Apocalipsis capítulo 22 verso 16. Apocalipsis 22, 16. Dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David,
la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de vida. ¿Cómo, hermano? Gratuitamente. Está escrito: Él vendrá. Es el linaje de David. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, Señor. Es una realidad. Nuestro anhelo debe de ser venir. Pero quiero que te lleves esto: mientras Él viene, ¿qué está pasando? ¿Estás dando fruto? ¿Estás respondiendo al llamado de Dios? Les pregunté hace un momento: ¿cuántos son hijos? Amén. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Amén. Pues que Dios te hable en esta tarde. Que te vayas con una convicción en tu corazón en esta tarde, amado hermano, de que no solamente estamos aquí para vivir una vida cristiana relajadita. Estamos aquí para ser obreros de Dios, trabajar en la obra de Dios. Y Dios necesita que nosotros lo entendamos, porque al final este Dios soberano, grandioso, nunca va a pasar nuestra voluntad. ¿Sabías esto? ¿Sabías que Dios te va a afligir, va a tratar contigo para que tú con convicción te levantes y le digas: Señor, sí te quiero servir? ¿Cuántos dicen amén por eso? O sea, que no digas. Oremos a Dios, hermanos. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Es cortante, Señor. Penetra hasta lo profundo. Gracias, Señor. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies, Señor, y es lumbrera a nuestro caminar, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos afirma en tus verdades, en tus promesas. Sabemos que vendrás, Señor, y damos gloria a tu nombre. Sabemos que cuando tú vengas, los que hemos creído, todo lo que has prometido se cumplirá. Nos regenerarás, nos llevarás contigo, te veremos cara a cara, Señor. Estaremos en un lugar donde dice la Biblia que enjugarás toda lágrima. Gracias, Señor, porque es una verdad. Si tú lo has hablado, se cumplirá. Y en esta tarde exaltamos, Señor, todo lo que tú eres, Señor. Tu grandeza, porque tú vas a cumplir cada una de las promesas que nos has dado, la herencia que nos has prometido. Gracias, Señor. Pero hoy nos has hablado que qué estamos haciendo en lo que tú vienes, Señor. Cómo estamos creciendo, madurando. ¿Cómo te estamos sirviendo, Señor? Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque hoy hemos tenido otras prioridades que el seguirte y servirte, Señor. Perdónanos como iglesia, Señor. Hoy vamos a ti en esta humildad, reconociendo que solo en ti hay perdón, Señor. Solo en ti hay restauración. Queremos ser usados por ti, Señor. Queremos servirte, Señor. Queremos, Señor, exaltar tu nombre a través de nuestras vidas, sirviéndote con anhelo, con pasión, entregándonos a ti, Señor. Hemos cantado muchas veces que entregamos nuestra vida, pero en la realidad no lo es, Señor. Perdónanos, Señor.
Perdónanos. En lo que tú vienes, Señor, queremos ser esos soldados que pelean la buena batalla de la fe. Queremos presentarnos ese día ante ti como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, Señor. Porque hemos trabajado con la dignidad, con el poder tuyo en nosotros, Señor. Perdónanos como iglesia, Señor. Pero hoy queremos reconocer delante de ti que hemos pecado. Y clamamos a tu Espíritu, a tu gracia, a tu misericordia. Tu Espíritu para que nos guíe, nos encamine en la verdad. Tu gracia y tu misericordia para que nos fortalezca y sigamos adelante, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Por eso te exaltamos en esta tarde, Señor, al único Dios vivo y Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Den un aplauso grande al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.